He querido entrevistar a Marta Recasens Alsina porque de ella he aprendido una lección que no he aprendido en otro sitio. Si eres autónomo o autónoma y te consideras eso, entonces acabas de ponerle techo a tus posibilidades de crecimiento y por tanto a las posibilidades de expansión de tu proyecto. Ella me lo explicó a mí y a mucha gente más de una forma muy simple, pero el impacto que creó en mí fue tan inmenso que me ha motivado a querer profundizar en este aspecto, ya que su propia trayectoria ilustra muy bien este concepto. De arquitecta de la UPC ha pasado a considerarse tecnocreativa y ya ha fundado un par de startups que están cambiando el entorno urbano de Barcelona en este nuevo escenario de las Smart Cities. Pero mejor que nos lo explique ella. Hola Marta, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Gracias a vosotros, Karina, encantada, un placer. Ay, qué bien. Te voy a hacer la primera preguntita que es un poco situar para conocerte un poquito más y bueno, para que te conozca la gente que nos puede estar escuchando, que es ¿qué es lo que has estudiado y en qué te has formado? Pues mira, yo estudié arquitectura y luego me animé y fui un poquito más allá, hice el doctorado y ahora soy doctora en arquitectura con la especialidad, en su momento salí de urbanismo. Vale, perfecto. De la UPC, ¿verdad? ¿Eras tú? De la UPC, sí, exacto. Creo que lo vi en tu LinkedIn. Vale. Diagonal, sí. ¿En qué momento te toca ser arquitecta y qué tipo de proyectos gestionáis en ese momento? Ok, pues yo durante 20 años ejercí como arquitecta, como autónoma de la profesión de arquitectura, tal y como en su momento pues la estudié y nos lo habían enseñado, ¿no? Esa persona que digamos que es un poquito, hace todos los papeles del AUCA, sí, que decimos, y nosotros ejercí como arquitecto haciendo proyectos, edificios de oficinas, hoteles en Barcelona, por ejemplo, vivienda unifamiliar aislada, plurifamiliares, es decir, la verdad es que disfruté muchísimo haciendo tenía un despacho profesional, éramos 5 personas y ejercimos como tal y bueno, guardo un recuerdo maravilloso de esa época. Y fueron bastantes años, ¿no? Por lo que dices, fueron bastantes 20 años. 20 años. 20 años. O sea que sí, fue entonces con la crisis del 2008. Sí. Claro, yo tenía también mucho cliente de vivienda unifamiliar que se vendía la parcela en urbanizaciones y le hacíamos su vivienda, ¿no? Claro. Y luego también tenía mucho cliente de plurifamiliares, de promotores. Claro. Y claro, la construcción ahí pilló a todos los promotores, hubo un frenón en seco y aprendí un aspecto muy importante que a veces nos pasa con los autónomos, que claro, tu tiempo es acotado y entonces prácticamente el 80% de tu tiempo profesional lo dedicas a los principales clientes y a lo mejor suelen ser 1 o 2, me explico, o 3, los principales. ¿Por qué? Porque te generan una facturación del 70% del despacho, ¿no? ¿Y qué ocurre? Cuando estos clientes fallan, tú fallas, tú caes con ellos. ¿Me explico? Y eso aprendí de que a partir de ahora hay que tener muchos clientes, diversificar el riesgo, porque realmente hay cosas que te escapan. Aprendí que hay cosas que se escapan de tu potestad, porque claro, yo la crisis económica inmobiliaria tan grande era como un tsunami que no pensé que podría ocurrir, como ahora está ocurriendo lo del COVID, ¿sabes? Que dices, si te lo hacen intuir, es como tienes que tener una gran imaginación para pensar que podía pasar eso y bloquear el mundo entero, ¿no? Sí, es verdad. Pues con la construcción y esa crisis económica que se vivió también, porque yo aprendí que cuando estudiabas una profesión, una carrera, ¿no? Ejercerías los próximos 50 años de tu vida a lo mismo, ¿no? Y que prácticamente el concepto de reinventarse no existía, ¿no? Y eso es lo que aprendimos en su momento. Ya te hablo, parece que sea muy, muy, muy vieja y tampoco, pero vamos, si nos trasladamos unos 30 años atrás, pues eso es lo que, o 20 años, no, 30 tampoco, pero 25 años atrás, eso es lo que te enseñaron, eso es lo que había, ¿no? Y ahora estamos viviendo otro mundo totalmente diferente, pero por otro lado también apasionante, te digo que me
encanta surfear la modernidad líquida que decía Bauman. Sí, ¿sabes? Sí, es verdad. Pues eso, me encanta, me encanta. Bueno. Me apunto a la aventura. O sea que... Qué bien. Y entonces ahora porque la siguiente pregunta habla un poco más de tu emprendimiento, pero ahora ya pasamos a entender ¿cuándo decides emprender y por qué? Sí. Pues mira, fíjate, claro, cuando tienes que cerrar, o sea, digamos que yo me ganaba bien la vida, o sea, me imagino. Y ejerciendo de mi profesión, disfrutaba haciéndolo y además me pilló con una edad de 40 y pocos, 41, 42, donde te parece que vas a consolidar un poco tu profesión, claro. Te sientes satisfecho, decir, muy orgulloso de lo que haces, disfrutas, claro. y buscabas cierta estabilidad y de repente viene ese tsunami, claro. De la crisis económica, claro. 2008-2009, y tienes que reinventarte. Claro. Entonces fue como un replanteamiento, casi como las águilas que dicen que a los 40 años tienes que hacer una reinvención, un reajuste personal. Pues, y entonces me empecé a analizar, a autoanalizarme, de decir, oye, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que en realidad me disfruto haciéndolo? ¿Para lo que es? ¿Qué es para lo que sirvo? Claro. Porque es evidente que uno no sirve para todo. No. Y conocerse uno mucho a sí mismo, saber cuáles son tus limitaciones. Sí. Y luego empecé unos ciclos de formación brutales. O sea, empecé cursos de formación, de gestión emocional, de cómo reinventarse, de análisis de tendencia. Y luego me di cuenta, pues que dentro de mi autoanálisis, ¿no? De decir, oye, pues yo en realidad, ¿qué soy? Exacto. Pues soy, por un lado, técnica. Sí. Técnica, porque mi formación es técnica, sí. Digamos, viene del mundo de la ciencia. Cuando uno dice que un edificio aguanta y porque has calculado un pilar y dices, bueno, ese pilar tantas toneladas, pues eso lo has calculado. Y eso es científico, ¿no? Sí. Y me gusta basarme en ese rigor. Sí, sí. Por el otro lado, también era muy friki y soy muy friki de la tecnología. Ay, es decir, suerte. Entendía que, aunque me guste mucho el papel, fíjate, te voy a enseñar cuál es el papel que tengo ahora digital, porque a mí me gusta dibujar y el lápiz no lo quería dejar. Claro. Pues no he parado hasta encontrar esta especie de tablet para poder dibujar, vale. Que es la libreta del futuro. Y es chulo. Una libreta, pero totalmente, o sea, es la, mira aquí lo Remarkable. ¿Qué habla? Ay, qué chulo. Remarkable, yes. Y entonces pues realmente pues a la que encuentro algo que, digamos, me puede sustituir, que saque el papel, ¿no? Digamos, sí. Y sea digital, sí. Me apasiona. Por tanto, también soy tecnológica. Claro, o sea que, eso es y por tanto, suerte. Y luego creativa, ¿no? En realidad mi fuerte y con lo que disfruto y que entro en trance, que digo yo, cuando él separa el tiempo y no te importan las horas que llevas, es cuando estás creando algo, ¿no? De la nada sale algo, ¿no? Por tanto, me definí como tecnocreativa. Y esa fue así de sencillo. Sí, ¿no? Es chulísimo. Y dices, ¿qué soy ahora? Pues mira, tecnocreativa. Sí, yo lo he visto en LinkedIn y me ha encantado. Y yo, bueno, te expliqué que yo te uso como ejemplo de mentalidad, de cómo uno puede cambiar su mentalidad y decir, eso, vengo de ser arquitecta, de que me enseñaron cómo era ser arquitecta, pero después eso no funcionó, cómo me reinvento y me reinvento de tal manera que ya no me reconozco ni con lo que... Pero justamente porque has hecho como hay un barrido interior bestial y es súper válido. Bueno, una anécdota, mis hijos no recuerdan mi época de arquitecto, con lo cual, y claro, me sorprende, porque claro, fueron 20 años de mi vida, para mí es muy importante, ¿no? Pero fíjate que mis hijos, si le dicen que es tu mamá, pues... no dirían que a lo mejor que soy arquitecto, porque no me han visto ejercer como tal, o no lo recuerdan. Aunque eran chiquitines. Qué chulo. Pues que no lo recuerdan. Qué chulo. Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas y qué desventajas tiene trabajar para ti y ser tu cliente frente a trabajar para otros y darle salida a los proyectos de otros? Tú que has estado en los dos lados, ¿qué nos explicas? O sea, lo que es muy importante es que uno se haga un ejercicio de reflexión personal y decir... ¿Cómo soy yo si me gusta trabajar para otros o prefiero crear algo, liderar un proyecto, ¿no? Creo que la esencia de muchos arquitectos es que nos gusta liderar el proyecto. Claro. Que visionamos algo
visionamos algo porque hemos de ver ese proyecto terminado o en el sitio que esté construido antes de que esté hecho. Imagínate que te encargan una casa con un terreno, ¿no? Y de repente tú estás planteando la casa y cuando está toda hecha le dicen, ¡ay, qué bien hubiera sido aquí una ventana para ver el mar, ¿no? Y dirías, oye, ahora es too late, ¿no? Porque ya está todo hecho. Con lo cual hemos de ver esa ventana antes de que esté construida y antes de ser dibujada. Sí, y antes de que el cliente la pida, ¿no? También. Exacto. O sea, hay que anticiparse incluso a que el cliente la añore. La puede necesitar. ¿Sabes? Sí. Bueno. Exacto. Sí. Y entonces, en este campo un poco visionario de futuro y de tendencia, en el fondo casi que ya te lleva al liderazgo. Claro. De estar en la línea del frente, claro. Delante, ¿no? Delante. Sí. Y digamos en el lago azul, donde las aguas están un poco más movedizas, claro. Donde tienes una hoja de ruta que la tienes clara porque la has visionado, pero el camino está por hacer. Claro. O sea, no lo han pisado nadie antes. Claro. Y eso es una tendencia, eso es un estilo de vida también, en el fondo es un estilo de vida. Sí, una amiga mía me decía, es que tú eres un early adapter. Digo, ¿qué es eso? Dice, sí, es que cuando te dan un gadget eres la primera a probarlo. Digo, claro. ¿Sabes? Sí. Y de claro, había que probarlo, ¿no? Claro. Y un poco eso ya te marca la tendencia. Yeah. Y por otro lado hay personas con otro estilo de vida que en realidad les gusta que les den una hoja de ruta y ejecutarlo. Sí. O sea, es importantísimo, yo siempre digo que en la empresa o en los equipos de trabajo, en vez de haber el 1, el 2 y el 3, que dicen, ¿quién es el jefe, no? O el 1, el 2 y el 3 y el 4, ¿no? Y van poniendo números y este está por debajo y este por debajo y este por debajo. A mí eso, la verdad es que me molesta extraordinariamente. Claro. Yo digo, me gusta más compararlo a hacer la metáfora de un abecedario. Exacto. Y necesitan todas las letras. Oiga, exacto. Mire, para hacer algo, yo necesito todas las letras. Qué bonito. Y entonces, porque vamos a construir un abecedario. Es verdad. Y por tanto, no tiene ningún sentido si detrás o al lado, perdón, no detrás, sino al lado de una persona que a lo mejor ha visionado algo, no esté aquella persona que lo baja, que lo ejecuta, que sepa disgregarlo, que sepa ordenarlo, que sepa a lo mejor establecer las prioridades, que sepa liderar los equipos de trabajo. Es decir, es importantísimo, es importantísimo. Y con lo cual yo me identifico más en el otro, en la parte más visionaria y de estrategia, y de marcar una hoja de ruta, pero sin mi equipo al lado, pues no soy nada. Es verdad. O sea, te lo digo clarísimamente. Es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que te ha impulsado a emprender? ¿Te gustan los retos? ¿Has visto que tenías una idea de producto viable? ¿Estabas en un momento profesional idóneo? ¿Sabrías explicarnos cuál es la semilla que despierta el emprendimiento y qué señales da? Esta es una pregunta un poco amplia, pero igual tienes la respuesta. Sí, claro, porque lo he vivido, por eso te puedo... mira, Einstein decía que a veces del caos y de la angustia sale la innovación, ¿no? Y entonces, claro, cuando con 42 años, 43 te planteas esta reestructuración de tu vida y que de repente de facturar mucho me refiero, mucho no, sino simplemente que me daba con una estabilidad de vida, de poder vivir, a facturar 0. Claro. Pero cuando digo 0, es 0. Sí. Entonces, suerte que en su momento los autónomos nunca sabes lo que ingresas y por tanto eres muy prudente a la hora de gastar. Sí, esto. Y al menos, bueno, yo lo fui y lo soy, lo sigo siendo, ¿no? Claro. Y entonces, más que nada porque nunca tienes, como no tenía un sueldo fijo, ¿no? Pues siempre ya tu vida, tu estilo de vida ya está planteado siempre en el lago azul con las aguas turbulentas, ¿no? Sí. Y entonces, pues como a final de mes nunca sabes exactamente lo que vas a facturar, ¿no? Sí. Y por tanto, eso lo tienes muy presente y muy interiorizado, ¿no? Entonces, casi yo te diría de esa angustia de que me tengo que reinventar, y le sumé que estaba haciendo el doctorado. Claro. Yo tengo varias patentes de inventos que voy haciendo. Claro. Pero y estos inventos que hago, algunos son rupestres, son para la casa, por ejemplo, domésticos, ¿no? Pues oye, no sé cómo poner la pos de planchar, ¿no? Porque no tenía dónde colgarla. Claro. Y le saqué las patas y lo puse encima de la secadora y es corredera, y ahora tengo la
la tabla de planchar corredera y está embebida cuando no me ocupa espacio, ¿no? O sea, desde inventos así, ¿no? Sí. Rupestres, hasta inventos más sofisticados de cómo poner, por ejemplo, pues el móvil, que estimé ya en su momento, en el 2010, que lo llevaríamos siempre encima, antes que Steve Jobs sacara el móvil, el smartphone, antes que sacara el smartphone, ya le dije que podíamos tener el móvil siempre, porque lo acabaríamos haciendo todo con él. Claro, y entonces, como era grande el mío en su momento, y se me iba a las obras y se me caía, pues, y perdí dos móviles al subir la escalera de gato, pues digo, esto hay que solucionarlo, y hice mis primeras patentes de cómo solucionar y llevar el móvil encima, ¿no? Pues con la bici me ocurrió lo mismo. Claro. Me robaron la bici al salir de la universidad. Yo doy clases en la universidad, me robaron la bici. Entonces estaba también con la tesis doctoral que juntaba todos estos diseños y patentes que iba haciendo y que me surgían de la necesidad personal, y entonces empecé a indagar cómo estaba el tema del tema del aparcamiento, y vi pues que faltaban soluciones, y que como mobiliario urbano, mi especialidad era el urbanismo, no estaba resuelto. Y a partir de aquí indagué un poco más, desarrollé más los primeros prototipos, y entonces ya me empecé a enfrentar al emprendimiento, casi que me iba metiendo, ¿sabes? Empieza como un hobby, después la siguiente apuesta es de tiempo, dedicación, tiempo absoluto al emprendimiento. Ese es el salto, aparco lo demás y tal. La siguiente paso es, me toco el bolsillo y empiezo a poner dinero. Que tu tiempo vale dinero, pero no es cuantificable, ¿no? Sí. Pero cuando empiezas a poner dinero de tu bolsillo, que lo sacas de un sitio y lo pones en otro sitio, eso ya empieza a ser más es inversión. Sí. ¿Vale? Y luego ya se va complicando la historia, vas cogiendo compromisos, ganas concursos, ganamos un concurso en Barcelona, y empiezas las rondas de inversión, la entrada de futuros socios, ya automáticamente se convierte en una compañía que espero que sea mundialmente conocida. Ay, qué mundialmente conocida. Es tan bonito escucharte. Mi apuesta. Sí. Al menos estoy implicada al 100%. En todos los sentidos. Ya te vemos. Una vez situada en tu nuevo proyecto, ¿cómo ha ido cambiando el frame mental y la manera de entenderlo para no caer en los mismos errores de cuando eras arquitecta y tenías tu... Bueno, para no repetir errores. ¿Qué has aprendido una cosa y la has podido pasar a la otra? Mira, me encanta esta pregunta que me haces, porque ahora yo, conforme vas cogiendo edad, mi currículum ya no es un currículum de conocimientos. Exacto. Mi currículum es currículum de errores. Y ahora, si tuviera una entrevista de trabajo, buenísimo. Digo, mire, no lo sé, la capacidad de aprendizaje la tengo, oiga. Y ese es mi currículum de errores. Lo digo porque como hay bastantes, igual no cometo los mismos, o a lo mejor sí. O tiene un tanto por ciento muy elevado de que no cometa los mismos. Claro. Porque de verdad, que lo que aprendes es a equivocarte. Claro, y a levantarte, de verdad. Y ese es el aprendizaje, aparte de la gestión del ego que te lleva a eso. Sí. Porque claro, salí de una profesión que representaba que lo tenías que saber todo, un poco. Claro. Es decir, cuando un cliente te preguntaba, que eres arquitecto, oiga, Marta, ¿esto se aguanta? Te hacían esta pregunta. Claro, parecía que tenías que decir el sí o no. Y ese sí o no tenía que estar certero, ¿no? Y te pedían la exigencia del que uno se comprometiera, incluso firmaba. Hombre, claro. Personalmente, firmas el proyecto, firmas la dirección de la obra, firmas los cálculos, lo firmas todo. Con tu firma personal digo que esto aguanta 3 toneladas y lo firmo y lo digo y lo ejecuto. Es decir, más compromiso que eso es importante, ¿no? Total. Y con lo cual... eso significaba que el ego, en ese momento, eras como eras la sabiduría en la obra, ¿no? El contratista, el cliente, todo el mundo te preguntaba. Exacto. Todo el mundo te preguntaba. Y parece como que tenías que dar la respuesta verdadera ahí, de inmediato. En el campo empresarial y en la innovación,
es tú quien te haces las preguntas. Claro. Constantemente. Claro. Constantemente. Sí. Y eres tú quien arrastras todos los errores, digamos, que hacen avanzarte por otro lado. Parece increíble la paradoja. Cuanto más errores hagas, más avanzas. Ay, me encanta. Porque ya sabes lo que no hay que hacer. Esto ya lo decía Edison también, ¿no? Pero me parece que era él que con la bombilla, ¿no? Es decir, ahora ya tengo 3.000 o 5.000 bombillas que sé que no funcionan. Pues yo ahora puedo decir que tengo cientos de prototipos para la movilidad sostenible que sé que no funcionan. O sea que el nuestro tiene una garantía de que sea por la expertise de 10 años. Qué bueno. De ir corrigiendo. Qué bueno. Vale, ¿qué es lo que has hecho diferente? En uno y otro caso, ¿qué es lo que has hecho mejor? ¿Qué es lo que mejorarías? ¿Qué es lo que has hecho peor? Lo que he hecho mejor ahora, sin duda, a nivel de crecimiento personal, la gestión del ego. Eso es lo que uno se cree cuando eres doctor arquitecto, que te parece que, yo qué sé, ¿no? Claro. Que estás con un posicionamiento y luego la vida te coloca en el sitio ¡pam! Claro. ¿No? En el sitio donde te posicionan, ¿no? Claro. Y entonces lo que más he aprendido y me ha gustado de mí, en el sentido de que me siento mejor, es el poder generar un equipo de personas geniales, de mucho talento, muchísimo talento, mucho mejor. Y eso yo le decía, incluso se lo digo a mis hijos, digo, pero tú si vas a copiar en un examen, ¿de quién copiarías? ¿Del tonto o del inteligente? Claro. Pues el inteligente, ¿no? Porque, ¿sabes? Pues lo mismo con los equipos, ¿no? Reunir un equipo de talento y ser capaz de convencer al talento, de que eso es la cosa que más me gusta y puedo presumir del equipo que tengo. Eso es lo que más... No lo digo por mí, lo digo por el equipo. Qué bonito. Precisamente lo digo por el equipo. Es muy bonito. ¿Cuántos sois? ¿De cuánto equipo estás hablando? Mira, en nómina son 7 personas, pero en el ecosistema de Body Bike somos unos 35. De unido. Vamos siempre juntos, Wow. O sea que... es un buen número, es un gran número. Leales, ¿no? Con una lealtad y con esa aptitud de innovar y de ser conscientes de que vamos los primeros de la fila en movilidad sostenible y en la micromovilidad, pero que nos gusta estar ahí. Claro, ay, qué bonito. Eso quería que nos expliques más acerca de Body Bike y cómo empezó y dónde está ahora. El cómo empezó un poquito lo contaste, igual el dónde está ahora, para situarnos un poquito. Sí, nosotros nacimos como un aparcamiento de bici porque me la robaron y entonces empecé a investigar. Y entonces hace cuestión de 1 año y medio, tampoco tanto, hace 1 año y medio, o sea, los primeros croquis y estos se fechan del 2012, 2012, pero con la tesis, etcétera, pero los primeros croquis y los prototipos, etcétera. Pero hace 1 año y medio me di cuenta de la entrada tan disruptiva que había en los patinetes. Sí. Y cuando íbamos, digamos, a hacer los recursos de una startup son recursos limitados, ¿no? Y parte de la gestión que uno tiene que hacer liderando un proyecto es gestionar estos recursos económicos, ¿no? Sí. Y saber qué priorizas. Saber qué priorizas. Y entonces eso es muy importante porque es lo que te va a la supervivencia, ¿no? Claro. Y en ese momento teníamos la oportunidad de salir al mercado para implantar y fabricar el aparcamiento de bicicletas seguro e inteligente y empezar a hacer su implementación, captación de usuarios, campañas de marketing, etcétera, ¿no? Pues lo paré todo. Lo paré todo porque, imagínate, sí, es una decisión importante, ¿eh? Wow. Porque además también gestioné todo un cambio de equipo en ese sentido para poder afrontar ese reto. Para ir a patinetes, ¿no? Lo tuyo era, me voy a patinetes porque veo que ahí es el camino. Bueno, no tanto me voy a patinetes, sino no puedo salir con una herramienta que gestione la micromovilidad y solo sea de bicicletas y no afronte el reto de los patinetes. Ni tampoco afronte el hecho de la carga para esa micromovilidad, ¿no? Claro. Es decir, la carga de microvehículos, digo porque las bicicletas como los patinetes
han venido para quedarse y la movilidad eléctrica es evidente que cada vez va a ir a más, que va a ir a más. Y además yo lo experimenté, empecé con una bicicleta cutre, bueno, no, primero empecé con un patinete muy cutre. Claro. Esto era cuando estudiaba arquitectura, muy cutre. Después era la bicicleta y después ya me pasé a la bicicleta eléctrica y cuando fue a la bicicleta eléctrica te cuesta mucho tirar para atrás. Y entonces ya me quedé con ella y entonces nada, ahora ¿qué es lo que hicimos este año y medio? Pues desarrollar lo que tenemos ahora, que es un servicio de aparcamiento inteligente, híbrido para bicicletas y patinetes, y seguro y con posibilidad de carga. Eso que nos genera una propuesta de valor impresionante para las ciudades, porque en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos gestionando toda la micromovilidad, ordenar el espacio público, dar soluciones a las empresas privadas y a los espacios privados de uso público, como centros comerciales, hoteles, parkings, etcétera, que gestionen los usuarios que les viene con la micromovilidad y que además les facilita su entrada de clientes. Tal cual. Porque tú sabes perfectamente que si vas con un patinete o con una bicicleta en un centro comercial, no te vas a meter en un probador. Claro. Te molesta el instrumento. Entonces los dueños de las inmobiliarias que gestionan estos edificios lo saben y ven en nosotros una propuesta de valor que es importante para ellos y que es tracción para su negocio, ¿no? Y también las ciudades como gestión y ordenación de la micromovilidad, ¿no? Y a la vez no nos hemos de olvidar que la estación completa que afronta estos retos, más un tótem que lo estamos desarrollando, no un tótem de señalética, sino que lo estamos desarrollando como un elemento inteligente, capaz de tener conectividad 5G, cámaras, etcétera, y que recoja datos de ciudad. Claro, tenemos un proyecto Smart City global. Sí, ahora te lo iba a preguntar, el Bade City, siguiente pregunta era, es que estoy flipando contigo, nena, es brutal, es muy chulo escucharlo. La verdad es que, bueno, es lo que al final, escuchando mucho, me estuve meses preguntando y analizando los mercados, digamos, cuáles eran los dolores de cada uno de los actores que intervienen en la movilidad de las ciudades, ¿no? Y me fui a visitar el segmento de mercado. Inmobiliarias, visité hoteles, visité centros comerciales, visité parkings, ayuntamientos, administraciones, etcétera, para conocer cuál era su dolor. Y entonces, a partir de la escucha, digamos, ofrecimos el servicio que daba respuesta a esa escucha. Espectacular, diseño centrado en el usuario, pero exacto. 100%, brutal. O sea, todo lo que has hecho da respuesta a todo lo que has encontrado. Es espectacular, Estoy flipando. Claro, la entrevista iba de hablar de emprendimiento, pero claro, ya podemos tirar para otro tema porque lo encuentro interesantísimo también a nivel de diseño y de realmente cómo enfocar el diseño. Vale, entonces la siguiente pregunta sí que ya habla de Bade City, que era un poco esto, si es una transición natural de Bade Bikes y... Bueno, ¿qué relación hay entre ambos proyectos? Si uno lleva otro. Si quieres extenderte un poquito más, ahora sería el momento de acabar de entender cómo diste un salto bastante más grande, siendo esto la arquitecta que hacía unifamiliares. ¿Y dónde estás ahora? Es chulo de ver. Digamos, como mi especialización era urbanismo, claro. Entonces nació la startup de Bade City, que lo que pretendía era dar soluciones inteligentes a las necesidades del ciudadano. Y por tanto esa es la vocación con la que nace Bade City, que es el nombre de la startup, badecity.com, ¿no? Luego el primer reto de solución de necesidad que el ciudadano nos decía o había, claro, como lo viví en propia carne y luego vi que no era yo sola, sino que se robaban 4 bicicletas al día. Exacto. En Barcelona, declaradas, las no declaradas, ni te digo. Claro. Dije, ostras, pues podemos empezar por ahí. Y por eso nace Bade Bike. Claro. Bade Bike es el nombre comercial. Vale. Es el nombre comercial, es el nombre que da el servicio y es la web del servicio, badebike.es. Vale. O sea que es el nombre del servicio. O sea que en tu mente en realidad es Bade City, el pensar es el nombre exacto. En lo urbanismo. ¿De qué va esto? De hecho, la palabra Bade City nace del latín
Vivi City, que es una mirada a la ciudad. Ay, qué bonito. Y luego le cambié, le pusimos una A. Dices Bade City, ¿no? Sí. Y un poco mi hijo que dice, ¿esto qué es? Pues va de bike, o sea, va de face, va de bike, me iba diciendo, ¿sabes? Y entonces digo, pues le cambiamos y el servicio le dijimos va de bike, ¿no? Es muy chulo. Vale, y en realidad dices, ¿de qué va todo esto? En realidad va de personas. Sí, totalmente. En realidad la motivación del por qué estamos dando soluciones tecnológicas es porque el tema final va de personas. Y ahora hay más necesidad de trabajar con las ciudades, tú que eres urbanista de hace tantos años, ¿ahora realmente hay más necesidad porque hay mucho cambio o siempre hubo mucha necesidad? Porque ahora todo lo de las Smart Cities, todo eso, ¿está pasando porque lo necesitamos más o ya íbamos tarde y siempre lo habíamos necesitado? Mira, yo lo comparo como la evolución del ser humano, del Darwin, ¿no? O sea, digamos, primero el Homo sapiens, no sé qué, iba de 4 patas, nos pusimos de pie, luego descubrimos el fuego, no sé qué. Bueno, la evolución, ¿no? Claro. de la humanidad, del ser humano. En el fondo lo que está ocurriendo son evolutivos de las ciudades, claro, que van siempre respondiendo a las necesidades, ¿no? Sardá, cuando diseñó en su momento el Eixample de Barcelona, por ejemplo, por decir algo, ya fue muy visionario porque iban en carro. Sí. Y entonces pensó en hacer unas calles de 10 metros, de 15 metros, aceras de 5 metros, 6 metros, ¿no? Y cuando ellos en realidad con 2 metros y medio por su coche de caballos, ¿no? Digamos, ya era suficiente, ¿no? Esa visión de ordenar por la futuro vehículo o la futura movilidad que habría en los próximos 40 años o 50 años, pues ya fue visionario y se adaptó al urbanismo, claro, ¿no? Claro. Ahora estamos viviendo esa transformación. Claro. Que las ciudades tienen que hacer, claro, fruto de otros cambios. Claro. En su momento fue el cambio del vehículo, ¿no? De la misma, ¿no? De repente la velocidad, etcétera. Y claro, la transformación digital cambia comportamientos. Sí. Si yo puedo comprar a través de páginas web, pues ya es una transformación diferente a si me voy a una tienda. Sí. Si yo monto un negocio no es lo mismo que venda, digo yo que sé, zapatos en un escaparate a la gente que pase por delante de mi escaparate, claro, a que venda a todo el mundo, claro, miles de zapatos, y por tanto tengo que conocer el comportamiento de los usuarios de diferentes países, porque ya no estoy vendiendo a mi vecino, que más o menos lo puedo conocer y sé sus hábitos, sino que hay otros hábitos, hay otros comportamientos. Entonces, eso significa una transformación. Transformación en las empresas, transformación en la movilidad también. Los chavales que nacen con cerebros digitales, ¿no? Todos los que ya son digitales 100%, ¿no? Entonces, que son mis hijos, por ejemplo, ¿no? Esos tienen otro comportamiento de vida. O sea, ellos entienden su espacio no como ir a movernos en el área metropolitana o salir Cataluña o España, sino entienden el mundo. El mundo, su espacio es el mundo. Con lo cual, es que es así, se mueven así, con el espacio es el mundo, ¿no? Y tienen muy claro que, pues si tienen que ir a Singapur, se van a Singapur mañana, no hay problema. ¿Me explico? Y allí en Singapur se van a mover, pues no con un vehículo de propiedad, sino ya encontraré algo que me permita moverme. Claro. O sea, eso es una transformación brutal de hábitos. Sí, es verdad. Y el COVID, el otro día hablando precisamente de esto, dice, claro, es una cosa que también ha transformado mundialmente, porque los hábitos de comportamiento, que han venido para quedarse también, porque si hubiera ocurrido esto, mira, es que este fenómeno es de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, pero llevamos un año casi. Entonces, eso implica muchísimos cambios en las personas. Cuando tú llevas un año haciendo según qué cosas, es verdad, generas un hábito de comportamiento y difícilmente vas a volver atrás. Difícilmente. Y más cuando ese hábito de comportamiento tiene un impacto social mucho más sostenible. Claro. O mucho más generoso. O mucho más pensando en los demás, ¿no? Entonces,
eso, y además la generación que sube ya lo lleva en su ADN. Sí. ¿Sabes? Porque yo qué sé, yo digo, la basura selectiva, por ejemplo, en las casas, ¿no? Sí. Al principio, pues lo mezclábamos todo, ¿no? Y, por ejemplo, hablando con mi madre, digo, mamá, ¿qué te cuesta separar un poco el plástico del cartón? Mis hijos lo tienen interiorizado absolutamente. Wow, totalmente. Absolutamente, sí. ¿No? Ya no se mezcla. O sea, es como... entonces, todos estos hábitos, todo y por supuesto, la influencia del COVID y lo que ha implicado, ¿no? Ha hecho un F5, que digo yo, una actualización, empresas, casas, hogares, familias, todo, y al menos que nos traiga algo bueno de tanto lo que estamos pasando, pues que nos traiga algo bueno. Yo creo que lo bueno es que vamos a dejar un mundo mucho mejor de lo que lo teníamos, ¿no? Y de lo que... Porque iba en dirección a la autodestrucción. Hecatombe, sí. ¿No? Yo es también como decir, oiga, el cosmos, separaos, dice, ¿queréis hacer el favor de pararos? Parece que... Os voy a enviar un bichito muy pequeño que ni lo veréis, pero os hará tanto lío que tendréis que parar. Sí, porque no había otra manera, ¿eh? Me parece que no había otra manera. Vale, ahora la pregunta, volvemos a hablar de la mentalidad del emprendimiento, y es si sabrías describirnos, según tu experiencia, cuál es la mentalidad del emprendimiento, si la supieras. Sí, en la mentalidad del emprendimiento hay dos factores o dos habilidades o aptitudes que tiene que tener para hacer emprendimiento. Bueno, tres me atrevería a decir. La primera es la proactividad. Sí. No tienes que esperar a que alguien te diga. Estoy de acuerdo. O pasas tú y lo haces, o no habrá nadie que lo haga. La siguiente es la valentía. Eso va ligada con no te comas mucho el tarro, porque si te comes mucho el tarro no haces nada, ¿no? Entonces no lo harías. Así que es una valentía y cerrar los ojos en según qué sitios o los oídos para poder avanzar, para poder avanzar, ¿no? Claro. Y la tercera es la perseverancia. Sí. A veces un no es un no ahora. Exacto. No es un no. Y eso me lo enseñó Silvia Bueso, que es una coach muy interesante, que aprendí de sus cursos, y que a veces te dice, ha escrito el libro El arte de pedir, y me enseñó eso, ¿no? Que a veces un no es un no ahora. Qué no bueno. significa un no. Exacto. No dentro de 3 meses, o que el mercado a veces el mercado, que eso nos ha pasado, cuando eres tan innovador, el mercado tarda en llegar. Sí, estás antes. Y es ahora tenemos un momento brillante y bueno, pero pero suerte que hemos hecho los deberes y estamos preparados para una implementación masiva a nivel europeo, a nivel mundial. La fabricación, porque cuando en su momento en 2018 estés hablando de la implantación masiva de bicicletas o patinetes, si lo hubieras dicho, pues probablemente las administraciones o según qué empresas no lo habían visto tanto, ¿no? Claro. Y ahora vemos cómo los 17 objetivos de las ODS están alineados absolutamente a esta línea, y por tanto ya esto parece que se están alineando los astros, ¿no? Claro. Y la perseverancia es importante porque, claro, a veces el agotamiento existe. Existe. Exacto. ¿Y sabrías definir qué hábitos mentales fomentan este tipo de mentalidad? Ahora te hablo de eso, del día a día, del que no tenemos, el malo que decimos esto lo tengo que quitar porque me lo dijo Marta, no me va bien, y este hábito es bueno, este lo fomentamos. Correcto, mira, es muy importante los hábitos. Yo siempre he sido autónoma en su momento y ahora me siento más empresaria que autónoma, ¿no? Claro. Pero eso significa que nunca he tenido que fichar. Fichar en el empleo, me refiero. O sea, y te puedo decir que no recuerdo ningún día que no entre al trabajo a las 9 para entendernos, que no esté vestida y arreglada y levantada para poder hacer o desarrollar el trabajo, ¿no? Exacto. Ningún día.
Exacto. Ningún día, salvo que si algún día te has puesto enfermo, pero es muy raro, muy rara vez. Claro, cuando eres autónomo lo tienes clarísimo, que si te pones enfermo no ingresas. Sí. Eso lo tienes tan interiorizado. Entonces, mis hábitos de comportamiento, mis hábitos, digamos, tengo unos hábitos adquiridos muy rígidos en ese sentido. Claro. Claro. Es como ahora el teletrabajo, ¿no? Claro. Yo me levanto, me siento, me visto, me maquillo, me arreglo, me ducho, ¿sabes? O sea, aunque me quede en casa, a lo mejor con el teletrabajo o nos vayamos a la oficina, Exacto. Pero realmente son unos hábitos de comportamiento que los tengo muy rígidos desde hace un montón de años. Exacto. Eso, tener una planificación, me marco un tiempo en la agenda para pensar la estrategia y planificación y luego la programo, que no es lo mismo que planificarla. O sea, planificar es qué voy a hacer esta semana o qué estrategia tengo planificada para esta semana, pero luego el programar es que me lo pongo en la agenda. Claro. Y a lo mejor me pongo una hora de pensar no sé qué. Claro. Y esa hora me la he bloqueada, la tengo con colores, la Google Calendar lo tengo, digamos, con colores. Y luego a nivel físico personal, pues hago mucho deporte. Aunque el cuerpo no me luce, pero hago, mucho deporte. Claro. Mucho deporte. Claro. En el sentido de que ya no solo que voy en bicicleta, que esto lo doy como por sentado porque es mi medio de transporte, ¿no? Pero la natación, el tenis, el ir a correr, etcétera, pues eso lo tengo en gimnasio, lo tengo diario. Me guardo un ratito que en el fondo lo que hace es limpiar el estrés, ¿sabes? O sea, entonces, claro, yo digo, todos los que hemos hecho deporte y nos ha gustado el deporte y hemos participado en equipos de deporte, etcétera, tenemos un hábito de comportamiento del entreno. Sí, es verdad. El entreno, pues el emprendimiento requiere entreno y ser rígidos en el entreno. Sí, y si el entreno, cada uno que coja su entrenamiento, el que sea, ¿sabes? El mío es estar levantada desde las 7:30 y ya estar, digamos, y a las 8 me pongo de 8 a 9 pienso un poco todo el tema estratégico, no sé qué, mientras voy desayunando, etcétera, y a las 9 en punto estoy, digamos, para una call o para un trabajo, para lo que sea, ¿no? Entonces, y eso es un hábito, es un entrenamiento. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Además me identifico un montón con lo de el equipo. Yo siempre digo que del vóley, yo jugaba en un equipo de vóley y éramos muy buenos en la liga escolar, pero éramos muy buenos y ahora lo veo con la distancia y nos enseñaban cosas que eran para la vida, que eran en plan, que nos vestíamos todas iguales, que te pongas la coleta con el mismo lacito, porque eso impresionaba a la del equipo contrario, que igual iban todas más, porque dabas mucha más fuerza. O sea, yo lo que aprendí con vóley, de verdad, lo sigo manteniendo y es increíble. Siempre me quedo... Es una metáfora, sí, es perfecto, es un aprendizaje. Sí, y también el vóley, como es muy de equipo, tú tienes que saber, o sea, la persona que más sirve va a ir siempre al mismo sitio, o sea, el que arma la jugada, no importa en qué sitio del campo esté, va a ir corriendo hacia ese sitio, o sea, se potencia lo fuerte de cada persona, o sea, cada uno juega en el equipo desde su fuerte, o sea, es brutal, es un aprendizaje que no sé si hay algo que me haya servido más que eso. Sí, tienes toda la razón, lo comparto 100%, y porque también lo he vivido y realmente... Incluso pues el asistir a un entrenador, el ver que las jugadas de los partidos, el prepararte, el improvisar durante la partida, ¿no? Y que hasta que no suena el minuto final uno no ha perdido el partido. Sí. Eso también es importante. Hace poco vi en LinkedIn un juego muy divertido de hasta que no acabe la partida no des por perdida la jugada, ¿no? Y esto es un poco el tema. Es verdad. Y era la última. ¿Qué consejos le darías a alguien que se está formando en algún tipo de profesión que tiene mucho de proyectar y crear, para que no se quede pensando que solo puede dedicarse a ofrecer servicio y solucionar los problemas que le plantean los clientes? A ver si te surge algo con esta pregunta tan larga que me monté. Pues es importante que escuche al cliente que se dirige. Claro. Porque si realmente tiene una propuesta de valor para la demanda que hay en el mercado, es seguro que lo vende. Claro. Es seguro que se ejecuta. Claro.
Entonces es importante porque a veces, por ejemplo, en arquitectura, uno de los errores que en su momento cometí como arquitecto es que a veces escuchábamos poco al cliente, claro, sus necesidades, sus dolores o sus inquietudes, porque nos habían educado que el arquitecto como artista, como creativo, claro, digamos, pues diseñaba. Claro. Y al diseñar te parecía que cada vez que incidían en tu diseño era como si se atrevían digamos, a chafar, a manipular el diseño, ¿no? Y sentías como un dolor que te parecía un ataque personal. Sí, ¿no? Es verdad. Y realmente no era la intención del cliente, simplemente el cliente te estaba diciendo qué es lo que a él le iba bien, sí. O qué es lo que él quería, ¿no? Exacto. O qué es lo que él necesitaba. Exacto. Con lo cual, a cualquier creativo, digo, la imaginación es brutal, o sea, para adelante, muy bien, pero que no se quede en una escultura, que no se quede en un diseño. Exacto. La única manera de que eso sea un activo para la sociedad, es escuchar al cliente. En el fondo, una de las partes de la innovación, dice que es para ti la innovación, ¿no? Y a veces yo le decía, no es hacer algo novedoso o algo diferente, sino es hacer algo que resuelva algo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Sí, sí. Entonces eso es importante, claro, sí. Porque si has hecho un diseño, has sido muy creativo, has hecho algo fantástico, os ha quedado en una escultura, os ha quedado en un diseño, os ha quedado en algo que nadie está dispuesto a pagar por ello, pues hombre, será como un embellecedor a nivel de la vista, ¿no? Yeah. Pero no llegará más allá, ¿no? Yeah. Y entonces eso sí que es importante, el empatizar con el cliente y dar una solución creativa. Sí. En el fondo yo me gusta hablar de soluciones heurísticas que son un poco las que afrontan hoy los retos de hoy, que son muy difíciles de afrontar. Claro. Pues las soluciones heurísticas son las que se premian cuanta más creatividad tengas. Claro. Y con lo cual está muy bien pensar o ser creativo en ese sentido, pero tienes que dar la solución al cliente. Ya. Y antes tienes que haberle escuchado. Sí, porque si no es imposible que salga algo dirigido. Ay, bueno, pues esta fue la última. Fue un gusto hablar contigo. Muy divertido, además. Gracias, Karina. Yo también me lo he pasado muy bien. La verdad, charlar contigo de estos temas como me apasionan. Se nota. Me encanta. Se nota.